Nos habíamos quedado en algunos de los signos que vamos a hallar en patología inflamatoria de la córnea y que sellamos con el término de queratitis. Continuando con lo que viene siendo la córnea, vamos a mencionar algunas dos patologías congénitas. Una de ellas viene siendo la microcórnea. Entonces, la microcórnea se define como una córnea de un diámetro disminuido de tamaño, tanto en el diámetro horizontal como en el diámetro vertical, y que va a medir pues menos de 11 o 12 milímetros. Es un trastorno poco frecuente que se puede presentar de manera unilateral o bilateral. Va a tener una transmisión autosómica dominante o recesiva. Y la córnea va a estar pequeña, tanto en el diámetro horizontal como en el diámetro vertical. Y eso va a hacer que lo que viene siendo la esclerótica y la conjuntiva vulvar se pueda ver de una manera más amplia. Entonces, el diámetro corneal por lo regular debe de ser de 10 milímetros o menos. La cámara anterior, pues va a ser una cámara anterior estrecha. Y estos pacientes pueden tener un defecto esférico refractivo, como el ojo va a estar disminuido en el diámetro anteroposterior, los pacientes pudieran tener una hipermetropía. O también, como la córnea va a estar también pequeña, pudieran tener un astigmatismo corneal. Otra de las características de estos pacientes es que al tener la cámara anterior estrecha, van a tener factores de riesgo para desarrollar un ángulo cerrado, y eso va a condicionar a que a la larga estos pacientes puedan desarrollar glaucoma de ángulo cerrado. También pueden desarrollar catarata congénita. En ocasiones pudieran desarrollar una córnea plana, originando problemas de astigmatismo con o contra la regla. Y los pacientes también pudieran desarrollar a veces coloboma de iris, en ocasiones aniridia, o pudieran tener más de una pupila, o que diga, pudieran tener una pupila que no está central y que nosotros utilizamos el término de corectopia. Esta patología congénita no tiene carácter progresivo y no va a mostrar predilección por ninguno de los dos sexos. Entonces, si a estos pacientes los medimos con una regla milimétrica o con un compás en pacientitos pediátricos o pacientitos escolares, pues se deben explorar, ya sea bajo sedación o colocándole el anestesiólogo ahí un poco de anestésico inhalado para que se duerman durante pocos minutos, y de esta manera podemos hacer esas mediciones. Y vamos a ver que el diámetro corneal pues, va a estar disminuido, tanto horizontal como vertical. La etiología pues es desconocida. La agudeza visual para fines prácticos se considera buena, aunque estos pacientes van a desarrollar ya sea defectos refractivos esféricos o van a desarrollar defectos refractivos astigmáticos, tanto por el diámetro anteroposterior del ojo disminuido como alteración en lo que viene siendo la, la, este, la curvatura de la córnea. Entonces, son pacientes que van a requerir corregirle esos defectos refractivos
con el uso de lentes de armazón, o a veces también se puede hacer con el uso de lentes de contacto en pacientes escolares o en pacientes ya adolescentes. Entonces les mencionaba que estos pacientes pudieran desarrollar otras alteraciones a nivel de lo que viene siendo la porción intraocular, como la aparición de cataratas o algunos colobomas que pueden estar en la parte más anterior del ojo. Vamos a tener también otra patología congénita y esta se conoce como megalocornia o en algunos libros viene como macrocornia. Entonces va a ser un agrandamiento no progresivo de la córnea. Según algunos autores, viene siendo una especie de glaucoma congénito que detuvo el crecimiento de este diámetro de la córnea. Y a veces en lo que viene siendo patología de glaucoma, a veces manejamos el término de buftalmos. Ese término de buftalmos hace énfasis en que algunos pacientitos que tienen las córneas muy aumentadas pueden simular una especie como si tuvieran unos ojos de vaca o unos ojos de buey. Por eso se utiliza ese término de buftalmos. Y en el caso de la córnea, pues estos diámetros también van a estar aumentados, dando la impresión como si tuvieran la superficie ocular como si fuera un ojo de vaca o un ojo de buey. Entonces el aumento del diámetro corneal es por lo regular mayor a 12 milímetros, 13, 14 o 15 milímetros. Entonces eso va a hacer que la conjuntiva y la esclerótica no se puedan ver de manera más amplia. En ocasiones tenemos que separar los párpados para ver lo que viene siendo la conjuntiva y la esclerótica, que cuando la conjuntiva está normal, pues se va a ver de un color blanco nacarado. Va a afectar a ambos ojos y por lo regular es una herencia cromosoma ligada al cromosoma X en el 90% de los casos. El 90% de las personas afectadas van a ser hombres y van a ser córneas grandes, en donde el diámetro corneal va a estar aumentado, por lo regular arriba de los 12 milímetros. La córnea va a ser transparente y va a tener un grosor normal si le hacemos una paquimetría. Y la curvatura de la córnea pues puede estar alterada, originando ciertas alteraciones refractivas que serían astigmatismos con la regla y contra la regla. A esta patología se le asocia mucho a una opacidad que se va a presentar en el endotelio corneal y esa alteración se conoce como el uso de Krukenberg. Este uso de Krukenberg va a ser un pigmento del color del iris que se va a depositar en lo que viene siendo el endotelio corneal y se deposita como si fuera una especie de forma de, este, de estrellita de diámetro horizontal muy amplio y que eso nosotros lo vamos a ver exclusivamente con la lámpara de hendidura, ese uso de Krukenberg. La cámara anterior pues va a estar profunda porque va a ser una cámara anterior también profunda. En estos pacientes se puede asociar de manera ocasional a glaucomas de
de ángulo abierto. Es un trastorno bilateral y que va a estar presente desde el nacimiento. Entonces puede haber defectos refractivos, esféricos, primordialmente una miopía, porque el diámetro anteroposterior del globo ocular va a estar aumentado y va a haber astigmatismo porque va a haber alteración en la curvatura de la córnea. El diagnóstico diferencial lo debemos hacer con un glaucoma congénito. En el glaucoma congénito se forman estas córneas grandes que en ocasiones nosotros le llamamos un ojo o unos ojos oftálmicos, que simulan una especie de ojo de buey o una especie de ojo de vaca. Entonces, en la megalocornea no hay lo que nosotros conocemos como unas estrías de Hab. Esas estrías de Hab se van a depositar en lo que viene siendo el endotelio corneal y más o menos pudieran simular como si fueran los bigotitos de un gatito. Entonces van a formar unas queratitis estriadas en el endotelio corneal y que nosotros en ese caso los veríamos con lo que viene siendo la lámpara de hendidura. Entonces estos pacientes van a tener su córnea transparente, no van a tener lo que viene siendo fotofobia, eh, una respuesta muy inusitada a lo que viene siendo la luz y no van a tener tampoco lagrimeo. Se puede asociar a otras malformaciones y que estas malformaciones se encuentran asociadas a diversos síndromes, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Down, el síndrome de Alport, o también se puede encontrar asociada a lo que viene siendo la osteogénesis imperfecta o el síndrome de Ehlers-Danlos, en donde vamos a tener alteraciones a veces del tejido conectivo y del tejido óseo. Vamos a entrar en lo que viene siendo ya después de ver estas alteraciones congénitas, vamos a mencionar las alteraciones inflamatorias de la córnea y con nosotros vamos a encasillar con el término de queratitis. Entonces, esta queratitis se puede presentar en cualquiera de las capas de la córnea. Puede presentarse desde la parte anterior, que sería el endotelio corneal, hasta la parte más posterior, que sería, en la parte más anterior sería el epitelio corneal o el epitelio anterior, y la parte más posterior sería el endotelio corneal o el epitelio posterior. Entonces, la queratitis, aparte de implicar un proceso inflamatorio, puede implicar un proceso infeccioso que pudiera ser originada por bacterias, por virus, por hongos o en ocasiones por parásitos. La queratitis infecciosa puede ser causada por una lesión relativamente leve que se puede originar a veces por el contacto de un cuerpo extraño que origina una pequeña laceración y que en ocasiones si el paciente no tiene cuidado o no acude a consulta, se pudiera originar este proceso a nivel de la córnea y originar el desarrollo a veces de un proceso inflamatorio y que a la larga pudiera originar una ulceración corneal. Es frecuente que también estas queratitis, en el caso de queratitis inflamatoria, se origine por el uso de lentes de contacto y más los lentes de contacto de uso prolongado en los cuales el paciente duerme con esos lentes y a veces duerme durante muchas semanas
originando que la oxigenación de las estructuras de la superficie ocular no se realicen de manera adecuada y que a la larga pudieran originar cierta hipoxia que va a originar ese proceso inflamatorio. Entonces, las queratitis infecciosas pueden ser causadas por diversos agentes, como pudiera ser a veces bacterias, virus, hongos o en ocasiones parásitos. Estas afecciones, si no se tiene cuidado y si el paciente no acude de manera oportuna con el médico o el oftalmólogo, pudiera originar una pérdida de la agudeza visual, en que la córnea se puede infectar desarrollando ulceraciones que pueden perforar a la córnea y desarrollar procesos inflamatorios infecciosos intraoculares que vamos a encasillar con el término de endoftalmia. Entonces, factores de riesgo para desarrollar procesos inflamatorios a nivel de la córnea y también procesos infecciosos sería el uso de lentes de contacto sin mucho cuidado, inmunidad reducida del paciente, el uso de gotas tópicas de corticoide, en ocasiones también, y también factores de riesgo sería climas secos o climas soleados, o también traumatismos que se pueden originar en la superficie del globo ocular. Cuando nosotros vemos una queratitis, hay distintas clasificaciones, pero nosotros las clasificaciones que más utilizamos sería la clasificación anatomoclínica y la clasificación etiológica. Entonces, estas serían las dos clasificaciones que utilizamos de manera más frecuente para no hacernos bolas, porque hay más de 5 o 6 tipos de clasificaciones de estas queratitis. Entonces, la clasificación, una de las clasificaciones que utilizamos es, en primer lugar, la clasificación anatomopatológica. Y esta clasificación utilizamos las queratitis superficiales y las queratitis profundas. Las queratitis superficiales son las que afectan exclusivamente el epitelio corneal, o sea, la capa más anterior de lo que viene siendo la córnea. Y dentro de estas tenemos varias patologías, como sería una queratitis filamentosa, que ya les había mencionado antes, una conjuntivitis filamentosa, y que esos filamentos en ocasiones se originan por el material lipídico que se origina en las glándulas sebáceas de los párpados. Ese material lipídico en ocasiones forma pequeños filamentos que se adhieren al epitelio corneal, y cada que el paciente parpadea, pues esos filamentos se van a mover con el parpadeo que tiene el paciente y que en ocasiones son difíciles de quitar. O si tratamos de quitarlos, podemos lesionar más el epitelio corneal, ya sea con un hisopo o en ocasiones con una pinza de microcirugía. Vamos a tener también otra patología que se conoce como queratitis punctata o queratitis punteada, y que también en la imagen de la izquierda se ve cómo la córnea capta pequeños puntos de coloración verde, porque al paciente ya se le tiñó la película lagrimal con el colorante de fluoresceína. Si fuera rosa de bengala, lo agarraría de un color rosita. Entonces origina esta queratitis puntata o punteada, y que cuando ocasiones esa queratitis punteada cualesce, van a formar alteraciones mucho más amplias.
Y vamos a tener también otra patología que se conoce como queratitis ulcerativa, que sería el paso siguiente de lo que vendría siendo una queratitis punteada o una queratitis puntata, y que en ocasiones se va a asociar de manera muy frecuente a alteraciones de lo que viene siendo la película lagrimal. Cuando nosotros tenemos una queratitis, las queratitis superficiales, esas por lo regular cuando curan no dejan huella y la córnea va a seguir conservando su transparencia. En el caso de las queratitis profundas, o que también se conocen como queratitis intersticiales, son esos procesos inflamatorios que afectan ya lo que viene siendo la membrana de Bowman y todas las capas más profundas de la córnea, como sería el estroma, como sería la capa de Dua, como sería Bowman y como sería el endotelio corneal. Dentro de estas patologías tenemos la queratitis intersticial difusa y la queratitis intersticial disciforme. En el caso de estas queratitis profundas, cuando llegan a curar, los pacientes van a quedar con una cicatriz. Una cicatriz que en ocasiones pudiera no visualizarse de manera normal y que a veces al paciente lo tenemos que colocar en la lámpara de hendidura. Entonces los pacientes, cuando forman esas cicatrices, pudieran formar una nubécula o un nefenio, o cuando esas cicatrices son muy evidentes, formarían lo que nosotros conocemos como un leucoma corneal. Entonces, en el caso de otra clasificación que utilizamos de manera constante en patología de córnea, pues sería la clasificación etiológica, en donde esta clasificación etiológica pues trata de poner en evidencia qué agente etiológico originó a veces el problema inflamatorio o también un problema inflamatorio e infeccioso de la córnea. Y dentro de estos tenemos sobre todo las queratitis infecciosas, que van a ser originadas en ocasiones por bacterias, en ocasiones por virus, por parásitos, en ocasiones por hongos, en ocasiones también tenemos las queratitis intersticiales infecciosas originadas por patologías que últimamente están repuntando, como viene siendo la sífilis y la tuberculosis, que van a originar problemas que van a tener un comportamiento crónico a nivel de lo que viene siendo la córnea. Estos serían los síntomas que nosotros vamos a tener cuando tengamos algún problema infeccioso de la córnea. Vamos a tener dolor, que en ocasiones puede ser un dolor muy agudo y muy intenso, y que a veces a los pacientes los debemos manejar con analgésicos, ya sea por vía sistémica e inclusive intravenosos, y a veces debemos poner en reposo el tracto uveal para originar reposo del cuerpo ciliar y que de esta manera este dolor disminuya de manera muy importante. Los pacientes siempre van a cruzar con fotofobia, les va a molestar mucha la luz y eso va a ser por una contracción espasmódica del esfínter de la pupila y del cuerpo ciliar, y que se va a originar por ese proceso inflamatorio a nivel de la córnea. Vamos a tener un lagrimeo reflejo originado por el mismo dolor y por la fotofobia. En ocasiones podemos tener una disminución de la agudeza visual cuando tenemos algún edema o cuando tenemos alguna inflamación en la parte central de la córnea. Entonces estos pacientes pudieran tener esa disminución de la agudeza visual
y en ocasiones el paciente también puede referir la sensación de cuerpo extraño. Estos serían los signos que se van a presentar en un paciente que va a tener una queratitis. Vamos a tener alteración en alguna de las capas o en una buena parte de esas capas o en todas las capas de la córnea. Vamos a tener una infiltración corneal, en donde esa infiltración corneal pues va a alterar la transparencia de la córnea. Vamos a tener ulceraciones corneales y que esas ulceraciones corneales hay que medirlas tanto en extensión como en profundidad, y eso lo vamos a hacer con lo que viene siendo la lámpara de hendidura, y que también al paciente lo vamos a teñir con el colorante de fluoresceína o de rosa de bengala y lo vamos a colocar en la lámpara de hendidura, en donde vamos a tener un aparato que se llama micrómetro, que nos va a dar las alteraciones de estas úlceras, tanto en profundidad como en extensión. Se puede tener abscesos corneales, que van a ser ya ulceraciones más profundas que van a formar estos abscesos y que nosotros los vamos a ver como manchas amarillentas o a veces grisáceas. Vamos a tener una hiperemia mixta, en donde vamos a tener más una hiperemia conjuntival profunda, en donde vamos a tener vasos rectilíneos a nivel del limbo esclerocorneal. Inclusive a veces todo el limbo esclerocorneal puede estar afectado y también vamos a tener una hiperemia superficial, lo que viene siendo ya conjuntiva vulvar, que va a estar un poco más atrás de lo que viene siendo el limbo de esclerocorneal y que va a abarcar los fondos de saco. El paciente pues va a tener problemas inflamatorios en estructuras vecinas, como podría ser quizá la esclerótica y como vendría siendo el tracto uveal. A nivel del tracto uveal, de manera inicial, se va a inflamar el iris. Vamos a tener una iritis. En ocasiones, cuando se inflama el iris y el cuerpo ciliar, vamos a tener una iridociclitis. A nivel, sobre todo, de este iritis o iridociclitis, vamos a investigar un fenómeno de Tyndall, en donde este fenómeno de Tyndall va a ser una turbidez de lo que viene siendo el humor acuoso, y eso exclusivamente lo vamos a tener que observar con lo que viene siendo la lámpara de hendidura. Entonces vamos a mencionar algunos problemas de queratitis infecciosa y que vienen en el temario de oftalmología. Dentro de estas queratitis infecciosas vamos a tener las úlceras bacterianas, las úlceras micóticas, las queratitis por el virus del herpes simple y las queratitis por la acantamoeba. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar lo que son las úlceras bacterianas. Entonces, la úlcera corneal, pues viene siendo la invasión de la superficie de la córnea por un microorganismo y que va a originar una infiltración de la región afectada. Va a haber una pérdida de la sustancia de la córnea, el paciente va a referir dolor, va a referir trastornos de la agudeza visual cuando esta úlcera se encuentra en la parte central. El paciente pudiera referir halos de colores, o va a haber difracción de la luz, y estos halos van a ser producidos cuando estas úlceras están cerca de lo que viene siendo la periferia de la córnea, o en lo que viene siendo la córnea, lo que conocemos
lo que está entre la periferia y el centro de la córnea sería la región paracorneal. Entonces se va a producir un edema corneal, se va a asociar con lo que viene siendo fotofobia y lagrimeo. Va a haber alteraciones en el mecanismo de protección de la córnea y que en ocasiones cuando llega alguna bacteria, pues va a originar la aparición de úlceras bacterianas y que en un momento dado esas úlceras pues van a originar alteraciones desde la parte más anterior que sería el epitelio corneal y que va a ir avanzando comprometiendo lo que viene siendo la membrana de Bowman y en una buena parte lo que viene siendo el estroma corneal. Los agentes bacterianos más frecuentes, pues bien, viene siendo el Streptococcus pneumoniae, que se asocia mucho a traumatismos oculares y que a veces el paciente puede referir que le cayó algún cuerpo extraño o le cayó alguna basurita que de manera inicial origina a veces una queratitis o en ocasiones una laceración corneal y que cuando se inocula esa bacteria a ese nivel pues va a originar la aparición de una úlcera bacteriana en donde las manifestaciones pueden ser en ocasiones precoces y a veces muy intensas. Entonces, cuando estas úlceras son originadas por estas bacterias, pudieran originar diversas alteraciones en lo que viene siendo la córnea. El Staphylococcus aureus, por lo regular, va a cursar con una úlcera redonda o una úlcera oval y a veces puede ser difusa, en donde va a tener unos bordes más o menos definidos y que en ocasiones van a comprometer lo que viene siendo la parte más anterior del estroma corneal, en donde puede originar infiltrados de diverso diámetro. Entonces, estas úlceras pueden extenderse más hacia estroma más profundo y a veces pueden comprometer lo que viene siendo la capa dúa o a veces la membrana de Descemet. En ocasiones estos pacientes pudieran desarrollar la aparición de un exudado blanquecino a nivel de la cámara anterior y que nosotros encasillamos con el término de hipopión. Entonces, cuando estos pacientes tienen hipopión, esto pudiera ser resultado de un exudado estéril o en el caso ya de una bacteria, pues va a ser un exudado contaminado por estas bacterias y que pues, a veces puede agarrar una coloración un poco menos blanquecina. Y este hipopión pues se va a colectar a nivel de la cámara anterior, en la parte inferior por el fenómeno de gravedad. Y ese hipopión en un momento dado pudiera aumentar de tamaño. Si aumenta de tamaño, pues eso nos habla de la severidad de la úlcera y que en un momento dado, pues quizá no ha sido controlada o es cuando el paciente llega a consulta, cuando ya tiene mucha sintomatología y mucha signología. En el caso de lo que viene siendo la pseudomona, pues casi siempre requiere que haya el antecedente de una lesión previa ocular y cuando este proceso de infección se es originado por esta pseudomona, se va a producir una secreción
purulenta o a veces mucopurulenta, y que si no se atiende y se da un tratamiento de manera adecuada, se puede perforar el globo ocular o puede lesionar todas las demás capas de la córnea. Y que en algunos pacientes inclusive se ha llegado a observar que en quizá unas 8 o unas 12 horas, esta bacteria pudiera originar ese tipo de perforación originada por la necrosis. Por eso es importante en el caso de estos pacientes, cuando tienen este tipo de úlceras, hacer el diagnóstico lo más rápidamente posible. Tratar por clínica, orientarse a qué tipo de bacteria pudiera originar este tipo de proceso infeccioso y dar el tratamiento, un tratamiento que cubra tanto a gérmenes gram positivos como gram negativos. Porque a estos pacientes de manera inicial, pues les debemos hacer un raspado y un cultivo de estas secreciones o de estas úlceras para mandarlas al laboratorio, y mientras están los resultados, pues debemos proteger a estos pacientes para que el problema infeccioso se estabilice o en ocasiones no avance más allá de las estructuras que ya están comprometidas. Entonces, el patrón epidemiológico de estas úlceras varía significativamente de un país a otro. Inclusive puede variar también de un estado a otro. Aquí, desgraciadamente, en la República Mexicana no tenemos un patrón epidemiológico de manera, de manera establecida. Hay varios factores endógenos que favorecen la aparición de estas úlceras, como serían a veces desórdenes palpebrales, como pudieran ser algunas blefaritis infecciosas o algunas blefaritis inflamatorias que pudieran originar alguna alteración en la estabilidad de la película lagrimal y que se pudiera originar de manera inicial con una queratitis puntata o punteada, y de ahí evolucionar a lo que viene siendo la aparición de eh, una úlcera. También pudiera asociarse a alteraciones de la estabilidad de la película lagrimal, en donde el paciente pudiera desarrollar un síndrome de ojo seco, y con esto desarrollar un factor de riesgo para que se desarrolle en etapas tempranas una queratitis y posteriormente una úlcera. Factores sistémicos pues serían aquellos pacientes que tienen un alcoholismo crónico, pacientes comatosos que pudieran estar expuestos en que los párpados pudieran no cubrir la superficie del globo ocular y en ocasiones originar cierta resequedad y ahí originar la aparición de una úlcera. Pacientes diabéticos mal controlados o pacientes que tengan alteraciones en su sistema inmunológico. También hay algunos factores exógenos que pudieran originar este tipo de úlceras bacterianas, como serían pacientes en que eh, este, se le están dando agentes inmunocompresores, tópicos o sistémicos, y también uno de los factores exógenos que se maneja de manera muy frecuente es el uso de lentes de contacto, en donde los pacientes a veces no tienen buenas condiciones de higiene o no manejan de manera adecuada los lentes de contacto, y que pudieran originar la aparición de úlceras, y más en aquellos pacientes que usan lentes de contacto de uso prolongado, o también en aquellos pacientes que utilizan lentes de contacto cosméticos.
en donde a veces los pacientes los utilizan para que en diferentes días tengan diferentes colores de lo que viene siendo los globos oculares. Entonces, el diagnóstico en el caso de las úlceras bacterianas, pues debe ser un diagnóstico microbiológico y se va a realizar mediante un raspado corneal, y a estos pacientes se les debe hacer tinción tegral y se les debe hacer también cultivo. Si los pacientes usan lentes de contacto, se realiza también cultivo de las fundas de los lentes y de las soluciones que ellos utilizan de manera normal para limpiar, para esterilizar o lavar esos lentes de contacto. Entonces, estos pacientes cuando utilizan lentes de contacto, se les hace mención de manera muy importante que cuando ellos tengan una hiperemia o tengan un síndrome de ojo rojo, inmediatamente se retiren el lente de contacto. Y que en ocasiones, si ese síndrome de ojo rojo persiste durante varios días, pues ellos deben de acudir a consulta con el oftalmólogo. El tratamiento pues va a depender de la causa y del factor etiológico y debe iniciarse lo más pronto posible para prevenir lesiones mayores en lo que viene siendo la córnea. Entonces, para lograr el control de la infección y evitar las complicaciones, se comienza con un plan terapéutico de antibióticos de amplio espectro, mientras están los resultados de los estudios de laboratorio, que pueden en ocasiones durar algunos días. Entonces a estos pacientes se les administra como una especie de bomba para cubrir tanto gérmenes gram positivos como gram negativos. O si estas úlceras se ven muy agresivas, inclusive se da tratamiento también para parásitos mientras están el resultado del laboratorio, y de esta manera nosotros podemos iniciar el tratamiento, y a estos pacientes se les debe estar revisando de manera diaria, cada 24 horas, para ver cómo ha evolucionado el paciente. Entonces, si el paciente no recibe el tratamiento o el paciente se tarda mucho tiempo, el paciente puede evolucionar a más complicaciones. Una complicación, nosotros lo conocemos como el deshematocele, es donde prácticamente ya lo que queda es lo que viene siendo la membrana de Descemet y el endotelio corneal. O sea, le faltan pocas micras a ese paciente para que se perfore si el problema continúa. Entonces se puede presentar una perforación corneal. En ocasiones esta úlcera se pudiera, cuando hay perforación, pues va a llegar a lo que viene siendo la porción intraocular, y el paciente va a desarrollar una endoftalmitis. O también el paciente se puede extender este proceso inflamatorio a la esclerótica y también va a desarrollar una endoftalmitis, y a veces si el paciente no se atiende de manera oportuna o el paciente no acude a consulta, pues estos pacientes van a perder el globo ocular por una endoftalmitis que fue originada por una perforación del globo. Vamos a mencionar también lo que vienen siendo las úlceras micóticas de la córnea, y que casi siempre el paciente va a tener el antecedente de un trauma ocular, y que ese trauma ocular pues va a ser originado por un objeto vegetal, a veces alguna rama o alguna espiga que le llega a producir alguna laceración al paciente. Entonces esas úlceras de la córnea pues son responsables de una de
muchas cegueras originadas por las complicaciones que pudiera originar este tipo de alteración a nivel de la córnea. Entonces, la queratitis micótica es una de las principales de ceguera en el mundo y es un problema significativo tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo. Se menciona que estas úlceras van a tener una prevalencia más elevada en países en vías de desarrollo, en donde a veces los pacientes probablemente no acuden de manera oportuna a consulta con el oftalmólogo, o también son pacientes que en ocasiones tienen diversos trabajos y que no utilizan algunos aditamentos para protegerse y que pudieran originar diversos traumatismos a nivel de la superficie del globo ocular y primordialmente a nivel de lo que viene siendo la córnea. Entonces las queratitis micóticas eh, son más comunes en países en vías de desarrollo y en países en desarrollo se presentan con menos frecuencia. Entonces, la mayoría de las queratitis fúngicas o originadas por hongos se deben primordialmente a este tipo de hongos, como viene siendo el Fusarium y viene siendo el Aspergillus. Un hongo menos prevalente, pues es el otro tipo de hongos, ¿verdad? Como viene siendo las variedades de los rizopos y otro tipo de estos hongos que en ocasiones pueden originar este tipo de alteraciones. Entonces, el trauma ocular va a ser un factor de riesgo para el desarrollo de estas úlceras micóticas. Entonces, en Estados Unidos, pues sobre todo este tipo de úlceras micóticas se van a desarrollar en áreas agrícolas, donde los pacientes están mucho en contacto con lo que viene siendo áreas de cultivos muy amplias y en donde va a haber infinidad de hongos, en donde pudiera haber el antecedente de un trauma y en varios estudios que se han hecho en Estados Unidos hay el antecedente de un trauma ocular asociado al desarrollo de úlceras. Y que en ese estudio se vio que esos pacientes que desarrollaron este tipo de úlceras micóticas aproximadamente era del 44%. También, ¿verdad? Sí ha visto que este tipo de úlceras micóticas sobre todo se asocian de manera frecuente en pacientes que utilizan lentes de contacto. Entonces, estas úlceras micóticas se van a originar por la mala higiene de los lentes de contacto. O en ocasiones también se pueden originar por defectos epiteliales que de manera inicial se van a presentar a nivel del epitelio de la córnea y que en un momento dado, si ese proceso eh, está a nivel del epitelio, puede avanzar a nivel de membrana de Bowman y de ahí comprometer a lo que viene siendo el estroma superficial. Entonces, estas úlceras a veces son difíciles de diferenciar de lo que viene siendo las úlceras bacterianas. En ocasiones, estas úlceras casi siempre tienen una forma plumosa y van a tener en ocasiones úlceras que se conocen como úlceras satélites. Van a estar alrededor de la úlcera principal. Entonces son úlceras que van a tener un comportamiento a veces subagudo o crónico,
que pueden durar a veces semanas o en ocasiones algunos meses. Entonces, factores de riesgo para desarrollar este tipo de úlceras micóticas, pues son patologías que pudieran estar a nivel de la superficie ocular, como vendría siendo algunos problemas de lo que viene siendo problemas que comprometan la conjuntiva o a veces comprometan la porción secretora del aparato lagrimal, o en ocasiones también se puede asociar de manera muy frecuente al uso de corticoides tópicos, que a veces estos pacientes se pudieran automedicar, o a veces estos pacientes de manera frecuente pueden manejar un síndrome de ojo rojo, y a veces de manera frecuente se pueden automedicar y no solo usar astringentes, sino que a veces pueden utilizar corticoides durante varias semanas originando este tipo de alteración. Entonces la queratitis, pues de manera inicial debe ser tratada con tratamiento médico y posteriormente, si los pacientes a veces no mejoran, se debe utilizar algún tipo de abordaje quirúrgico, en donde a veces se pueden retirar partes de la córnea comprometida y a veces se emplear algún tipo de injertos de algunas capas que pudieran estar comprometidas en este tipo de úlceras. Entonces, los principales tratamientos que se dan en los pacientes que tienen este tipo de úlceras fúngicas o micóticas es la natamicina, que es el único agente antimicótico oftálmico y que lo vamos a dar de manera tópica. Se pudiera dar cada 4 o en ocasiones cada 6 horas, y que en un momento dado, pues, este, puede de manera, muy eficaz combatir este tipo de hongos. Entonces, la penetración de este, de este agente antimicótico, pues es mala a nivel del estroma corneal, y cuando ya la úlcera ha invadido más allá del estroma, en ocasiones su, su eficacia puede no ser tan efectiva. También otro medicamento que utilizamos de manera muy frecuente es la anfotericina, y esta anfotericina la vamos a utilizar de manera tópica en una concentración al 0.15%, y la damos en ocasiones para tratar este tipo de hongos, o en ocasiones la damos cuando sospechamos que ahí haya un hongo como el ángulo de la cándida, o a veces otro tipo de hongo. En ocasiones también la anfotericina la pudiéramos dar por vía subconjuntival o a veces por vía intracameral, ya en casos muy extremos, o en ocasiones también se puede dar por vía intravitia. En esos casos tendríamos que entrar primordialmente por lo que viene siendo la pars plana para colocar inyecciones intravitreas que se van a depositar en lo que viene siendo el vitrio, y en donde ya esas úlceras pues están a nivel de lo que viene siendo la porción intraocular. Entonces la anfotericina pues va a ser muy tóxica para la superficie ocular, pero desgraciadamente no tenemos otras medidas para tratar de combatir este tipo de úlceras micóticas. Entonces, pues con esto terminamos la clase de ahora. Mañana continuaríamos con otro tipo
de úlceras. Entonces, esto sería la forma en cómo se verían estas úlceras micóticas. En la parte de arriba tenemos una úlcera que tiene un aspecto de como si fuera una úlcera plumosa y que va a tener úlceras periféricas que van a estar alrededor de esta. Entonces, esta sería la manera de hacerlo. Hay veces que en ocasiones tenemos que debridar buena parte del área comprometida de este tipo de úlceras, en donde a veces se utilizan otros medicamentos como la riboflavina y en ocasiones también se colocan alguna especie de injertos para restablecer el estroma que en un momento dado ya estaba comprometido. Bueno, pues con esto terminamos la clase. No sé si tengan alguna duda.